Capítulo 9. Los ángeles desde el Sinaí hasta la toma de Jericó. El peregrinaje de Israel por el desierto. Cristo fue el ángel señalado por Dios para ir delante de Moisés en el desierto y conducir a los israelitas en sus viajes hacia la tierra de Canaán, de Rivió Anderal, 6 de mayo de 1875. Durante todo el camino, y bajo la dirección de Dios, los israelitas encontraron agua para saciar su sed, pan del cielo para satisfacer su hambre, y paz y seguridad bajo la sombra de la nube durante el día, y la columna de fuego durante la noche. Ángeles les acompañaron mientras escalaban las alturas rocosas, o avanzaban por los agrestes senderos del desierto. The Signs of the Times, 21 de octubre de 1880. Dios mostró su gran amor y cuidado por su pueblo, proveyéndoles pan del cielo. Y el hombre comió pan de ángeles, Salmo 78, 25, NRV 1990, esto es, alimento provisto por los ángeles, The Spirit of Prophecy 1, 226. Israel al pie del Sinaí. Con solemne majestad, el monte Sinaí levantó ante ellos su maciza frente. La columna de nube se posó sobre su cumbre, y el pueblo levantó sus tiendas en la llanura. Allí habían de morar durante casi un año. De noche la columna de fuego les aseguraba la protección divina, y al amanecer mientras dormitaban todavía, el pan del cielo caía suavemente sobre el campamento. Poco tiempo después de acampar junto al Sinaí, se le indicó a Moisés que subiera al monte a encontrarse con Dios. Trepó solo el escabroso y empinado sendero, y llegó cerca de la nube que señalaba el lugar donde estaba Jehová. Israel iba a entrar ahora en una relación más estrecha y más peculiar con el Altísimo. Rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Ahora se habían de hacer los arreglos para el establecimiento completo de la nación escogida bajo la soberanía de Jehová como rey. Historia de los patriarcas y profetas, 309, 312. 322. Y harán un santuario para mí. Durante su estada en el monte, Moisés recibió instrucciones referentes a la construcción de un santuario en el cual la divina presencia se manifestaría de manera especial. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, fue el mandato de Dios. Historia de los patriarcas y profetas, 323. El edificio, el tabernáculo, se dividía en dos secciones mediante una bella y rica cortina, o velo, suspendida de columnas doradas, y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada de la primera sección. Tanto estos velos como la cubierta interior que formaba el techo, eran de los más magníficos colores, azul, púrpura y escarlata, bellamente combinados, y tenían, recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial, y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Historia de los patriarcas y profetas. 358 a 359. Cuando estuvo terminada la construcción del tabernáculo, Moisés examinó toda la obra, la comparó con el modelo y con las indicaciones que había recibido de Dios, y verificó que cada porción concordara con el modelo. Y bendijo al pueblo. El Señor dio un modelo del arca a Moisés, con indicaciones especiales en cuanto a cómo hacerla. Esta debía contener las tablas de la ley, sobre las cuales Dios mismo había grabado con su propio dedo los 10 mandamientos. Parecía un baúl, y estaba revestida de oro puro por dentro y por fuera. Tenía un adorno semejante a una corona de oro alrededor de su parte superior. La tapa de esta arca era el propiciatorio, hecha de oro macizo. En cada extremo de este había un querubín labrado en oro puro y macizo. Sus rostros estaban dirigidos el uno frente al del otro, y contemplaban con reverencia hacia abajo en dirección al propiciatorio. Para representar a todos los ángeles celestiales que contemplan con interés y reverencia la ley depositada en el arca del santuario celestial. Estos querubines tenían alas. Una de ellas se extendía hacia lo alto, mientras la otra cubría su cuerpo. Esto ocurría con cada ángel. El arca del santuario terrenal era una réplica de la verdadera arca del cielo. Allí, al lado del arca celestial, se mantienen de pie los ángeles vivientes, a cada extremo del arca, cada uno de los cuales cubre el propiciatorio con una de sus alas, elevándolas hacia lo alto, mientras con la otra cubren sus cuerpos en señal de reverencia y humildad. La historia de la redención, 156, 157. Encima del propiciatorio estaba la sequina,
o manifestación de la divina presencia, y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha, para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda, para revelar desaprobación o rechazo. Historia de los patriarcas y profetas, 360-361. Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo, ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante reflejaban en matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma humana. El mismo propósito expresó el apóstol Pablo mucho después, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, 16, la educación, 33, 34. Al pie mismo del Sinaí, empezó Satanás a ejecutar sus planes para derribar la ley de Dios y continuó así la obra que había iniciado en el cielo. Durante los 40 días que Moisés pasó en el monte con Dios, Satanás se ocupó en sembrar la duda, la apostasía y la rebelión. Mientras Dios escribía su ley, para entregarla al pueblo de su pacto, los israelitas, negando su lealtad a Jehová, pedían dioses de oro. Todo el universo presenció las escenas del Sinaí. En la actuación de las dos administraciones se vio el contraste entre el gobierno de Dios y el de Satanás. Otra vez los inmaculados habitantes de otros mundos volvieron a ver los resultados de la apostasía de Satanás, y la clase de gobierno que él habría establecido en el cielo, si se le hubiera dejado dominar. Historia de los patriarcas y profetas, 347-348. ¿Acaso nos maravilla que la excelente gloria de la omnipotencia se reflejara en el rostro de Moisés con tal brillo que el pueblo no podía mirarlo? La gloria de Dios estaba impresa sobre él, de tal manera que parecía ser uno de los gloriosos ángeles del trono. Testimonies for the Church 4, 533. Durante toda su peregrinación, cuando los israelitas se quejaban de las dificultades del camino y murmuraban contra sus jefes, Moisés les decía: vuestra murmuración se dirige contra Dios. Él, y no yo, es quien os libró. Pero con sus palabras precipitadas ante la roca, ¿os hemos de hacer salir aguas? Números 20, 10, admitía virtualmente el cargo que ellos le hacían. El Señor quería eliminar para siempre de su mente esta impresión al prohibir a Moisés que entrara en la tierra prometida. Ello probaba en forma inequívoca que su caudillo no era Moisés, sino el poderoso ángel de quien el Señor había dicho: «He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, porque mi nombre está en él». Éxodo 23, 20, 21, Historia de los patriarcas y profetas, 444. La muerte y resurrección de Moisés. Moisés se apartó de la congregación, y se encaminó silencioso y solitario hacia la ladera del monte. De pie en aquella cumbre solitaria, contempló con ojos claros y penetrantes el panorama que se extendía ante él. Historia de los patriarcas y profetas, 504, 505. Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del Pisga. Allí éste se mantuvo de pie, sobre la elevada prominencia de la cumbre de este monte, en la presencia de Dios y de los ángeles celestiales. La historia de la redención, 177. Los ángeles revelaron a Moisés que aunque él se lamentaba por haber pecado y por no poder entrar en la tierra prometida, y aunque él tenía el sentimiento de haber llevado al pueblo de Israel a pecar, era en verdad el propio pueblo quien, con su pecado y con sus murmuraciones y espíritu quejoso, lo había llevado a apartarse de lo recto y cometer un pecado que no le permitiría entrar en la tierra prometida. Los ángeles agregaron que, aunque él sufría con esto, el mayor sufrimiento le había sido provocado a Cristo, el dirigente invisible del pueblo, contra quien ellos habían pecado. Los mensajeros celestiales también se refirieron a los sacrificios y ofrendas que señalaban hacia la crucifixión de Cristo, y abrieron ante la mente de Moisés los eventos que ocurrirían en el futuro. ¿Qué escena se habrá desarrollado en la cumbre del Pisga cuando el cuadro de la crucifixión fue presentado ante Moisés?
Las vistas panorámicas que pasaban delante de él le permitieron presenciar los sufrimientos del ángel que había conducido a los israelitas a través del desierto, y los había guiado en su peregrinaje de Egipto a Canaán. Cuando presenció la ascensión del Salvador, y se vio a sí mismo abriéndole las puertas eternas, ¿qué cambio se produjo en la expresión de su rostro? Moisés vio la tierra ya purificada por el fuego y limpiada de todo vestigio de pecado. La vio renovada, sin las marcas de la maldición, y entregada a los santos para que la posean para siempre jamás. Mientras Moisés presenciaba esta escena, su rostro reflejaba gozo y triunfo. Con todos los ángeles que lo rodeaban, se sintió parte de la escena que estaba delante de él. Manuscript Releases 10, 151, 159. Después de haber contemplado Canaán a su satisfacción, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Lo asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel, y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés, descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. La historia de la redención. 177. Nunca había sido quebrantado el poder de la tumba, y él, Satanás, reclamaba a todos los que estaban en ella como cautivos suyos que nunca habían de ser libertados de su lóbrega prisión. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos, se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Historia de los Patriarcas y Profetas, 511. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno al cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir: «El Señor te reprenda». Judas 9. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más manchas en su carácter, y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés. La historia de la redención, 177, 178. Balaam, un profeta desviado. Mediante un ángel, Dios se apareció a Balaam en la noche y le preguntó: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zipe, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto, ven pues, ahora, y maldícemelo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Números 22, 9, 12. El ángel agregó que los hijos de Israel eran conducidos bajo la bandera del Dios del cielo, y ninguna maldición humana podría retardar su avance. Por la mañana, Balaam de mala gana despidió a los mensajeros diciéndoles que regresaran a su rey, porque el Señor no le permitía ir con ellos. Entonces Balac envió a otros príncipes, que ocupaban una posición más elevada que los primeros mensajeros. Esta vez el pedido de Balac era más urgente: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Y Balaam respondió y dijo: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Números 22, 16, 18, Spiritual Gifts 44. Por segunda vez Balaam fue probado. Anhelaba acceder al ruego del rey, y aunque ya se le había comunicado la voluntad de Dios en forma definitiva, rogó a los mensajeros que se quedaran, para que pudiese consultar otra vez con Dios. Como si el infinito fuera un hombre sujeto a la persuasión. Historia de los Patriarcas y Profetas, 469, 470. Un ángel fue enviado para decir a Balaam: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Números 22, 20,
The Spirit of Prophecy 1, 321. Balaam había recibido permiso para acompañar a los mensajeros de Moab en caso de que vinieran por la mañana a llamarle. Pero enfadados por la tardanza de él y creyendo que otra vez se negaría a ir, salieron para su tierra sin consultar más con él. Había sido eliminada la excusa para cumplir lo pedido por Balac. Pero Balaam había resuelto obtener la recompensa, y tomando el animal en el cual solía montar, se puso en camino. Temía que se le retirara a una hora el permiso divino, y se apresuraba ansiosamente, impaciente y temeroso de perder por uno u otro motivo la recompensa codiciada. Historia de los patriarcas y profetas. 471. La ira de Dios se encendió contra Balaam por su juego atrevido con el cielo. Entonces, el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Números 22, 22. El animal vio al divino mensajero, a quien el hombre no había visto, y se apartó del camino real y entró en el campo. Con golpes crueles, Balaam hizo volver la bestia al camino, pero nuevamente, en un sitio angosto y cerrado por murallas de piedra, le apareció el ángel, y el animal, tratando de evitar la figura amenazadora, apretó el pie de su amo contra la muralla. The Signs of the Times, 25 de noviembre de 1880. Vea Historia de los Patriarcas y Profetas, 471. La ira de Balaam no conoció límites, y con su vara golpeó al animal aún más cruelmente que antes. Dios abrió entonces la boca a la burra, y la bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 2 Pedro 2, 16. ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces?, dijo. Lleno de ira al verse así estorbado en su viaje, Balaam contestó a la bestia como si ésta fuese un ser racional: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Los ojos de Balaam fueron entonces abiertos, y vio al ángel de Dios de pie con la espada desenvainada, listo para darle muerte. Aterrorizado, hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. El ángel le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Cuando vio al mensajero de Dios, Balaam exclamó aterrorizado: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, me volveré. Números 22, 28, 34. Historia de los Patriarcas y Profetas, 471, 473. Después que el ángel ordenó a Balaam que no cumpliera el deseo de los moabitas, le permitió seguir su camino. Balac se encontró con Balaam y le preguntó por qué había demorado tanto su llegada. Balaam le respondió: he aquí yo he venido a ti. Entonces le dijo que él no tenía autoridad de hablar por sí mismo sino solo aquello que Dios pusiera en su boca. Balaam ordenó que se prepararan los sacrificios de acuerdo a los ritos religiosos. Y Dios envió su ángel para darle las palabras que debía hablar, como lo había hecho anteriormente cuando Balaam estaba plenamente dedicado a su servicio. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y él tomó su parábola, y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Balac estaba airado y disgustado. Y dijo: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Balac pensó que la impresionante apariencia del campamento de Israel lo había prevenido de maldecirlos. Pensó que si lo llevaba a un lugar donde Israel no apareciera tan impresionante, lograría que los maldijese. Pero nuevamente en Sofim, Balaam ofreció sacrificios y se comunicó con el ángel de Dios, y éste le informó lo que debía decir. The Spirit of Prophecy 1, 322, 324. Josué conduce a Israel a Canaán. Los israelitas lloraron profundamente la partida de su jefe, y dedicaron 30 días de servicios especiales a honrar su memoria. Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se ordenó entonces que se hiciesen los preparativos para el avance. Abandonando su campamento, el ejército descendió a la orilla del Jordán. Historia de los Patriarcas y Profetas, 514, 517.
4 ángeles del cielo acompañaban siempre el arca de Dios en todas sus peregrinaciones, para protegerla de cualquier peligro y para cumplir toda misión que se les requiriera en relación con ella. Jesús, el Hijo de Dios, seguido por los ángeles celestiales, iba delante del arca cuando ésta se aproximaba al Jordán. Las aguas se dividieron delante de su presencia. Cristo y los ángeles permanecieron junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta que todo Israel cruzó el Jordán. La historia de la redención, 188. Si los ojos de Josué hubieran sido abiertos, habría visto a los ángeles del Señor acampados alrededor de los hijos de Israel. El entrenado ejército del cielo había venido para pelear por el pueblo de Dios, y el capitán de las huestes del Señor estaba allí para comandarlos. De Ribio Anderal, 19 de julio de 1892. Cuando Josué se apartó de los ejércitos de Israel para meditar y pedir a Dios que su presencia lo acompañara de una manera especial, vio a un hombre de elevada estatura, revestido de atuendos militares, con una espada desnuda en su mano. No era un ángel común. Era el Señor Jesucristo que había conducido a los hebreos por el desierto envuelto en la columna de fuego de noche y en la columna de nube de día. El lugar era santo por causa de su presencia. Por eso se le ordenó a Josué que se descalzara. La historia de la redención, 182. Dominado por santo temor, Josué cayó sobre su rostro, adoró, y tras oír la promesa, mira, yo he entregado a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra, recibió instrucciones respecto a la toma de la ciudad. Historia de los patriarcas y profetas, 522. El capitán de la hueste del Señor no se mostró a todo el pueblo. Se comunicó con Josué, quien relató el encuentro a los israelitas. Quedaba con ellos el creer o dudar las palabras de Josué, seguir el mandato dado por él en nombre del capitán de la hueste del Señor, o rebelarse contra sus instrucciones y negar su autoridad. El pueblo no podía ver las huestes de ángeles reunidas por el Hijo de Dios. Testimonies for the Church 4, 162, 163. La toma de Jericó. El mismo capitán de las huestes del Señor vino del cielo para conducir los ejércitos celestiales en su ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios tomaron las macizas murallas y las derribaron. Testimonies for the Church 3, 264. Cristo y los ángeles acompañaron al arca cuando ésta giraba en torno de Jericó, y finalmente derribaron sus macizos muros y entregaron la ciudad en manos de Israel. La historia de la redención, 188. Cuando Jericó cayó, ninguna mano humana tocó las murallas de la ciudad. Los ángeles de Dios destruyeron las fortificaciones, y penetraron la fortaleza del enemigo. No fue Israel sino el capitán de la hueste del Señor quien tomó la ciudad. Pero Israel debía cumplir su parte al mostrar su fe en el capitán de su salvación. De Ribio Anderal, 19 de julio de 1892. Si un solo guerrero hubiera puesto su fuerza para intentar derribar las murallas, la gloria de Dios se hubiese disminuido ante los ojos del pueblo, y su voluntad no hubiese sido obedecida. Pero ese trabajo fue dejado al Todopoderoso. Si los cimientos de la muralla hubiesen alcanzado el centro de la tierra, y su altura hubiese llegado a la bóveda celeste, no hubiera sido más difícil para el capitán de la hueste del Señor destruirla y conducir a las legiones de ángeles en el ataque. The Signs of the Times, 14 de abril de 1881.